Ok, ahora sí, comenzamos. Decimos entonces que en términos generales, la probabilidad, por definición, es el número de elementos del evento dividido el número de elementos del espacio muestral. Esta probabilidad es conocida como la probabilidad de Laplace. Es conocida como la probabilidad de Laplace. Es decir, este señor de apellido Laplace, francés, definió la probabilidad de esta manera. Hay varias maneras de definir la probabilidad. Esta es una de ellas. Entonces, número de elementos del evento sobre el número de elementos del espacio muestral. Eso ya lo teníamos claro. Ahora, ¿uno cómo calcula el número de elementos del evento? Muy sencillo, utilizando técnicas de conteo. Utilizando técnicas de conteo. ¿Y cómo calcula el número de elementos del espacio muestral? También utilizando técnicas de conteo. Ahora, esas técnicas de conteo se hacen o no necesarias en la medida en la que sea difícil contar, ¿cierto? O sea, las técnicas de conteo sirven para contar en aquel caso en donde hayan muchísimos elementos, muchísimas combinaciones o muchísimas permutaciones y yo no tenga la capacidad de contarlos a mano, ¿de acuerdo? Un ejemplo rápido, yo sé que hemos hecho esto mil veces, pero quiero retomarlo. Un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados diferentes caiga un número par? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados distinguibles, ¿cierto? Un dado amarillo y uno naranja, como el del examen de periodo, caiga un número par, la suma, ¿de acuerdo? La suma de los dos de un número par. Entonces, claramente uno debe arrancar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Ya voy a acabar 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 y 5, 6. Y finalmente 6, 1, 6, 2, 6 3 6 4 6 5 y 6 6. Pero realmente para solucionar este problema no era necesario en lo absoluto hacer todo el espacio muestral. Desde un principio sabemos que el número de elementos del espacio muestral es ¿cuánto? 72. 36. Son 36. ¿Quién me responde? Bien. Tenemos que Además decir de primero Eli, ¿quién me responde cómo se ah, define el espacio muestral? Esto es importante para lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se define el espacio muestral? ¿Cuál es la definición de espacio muestral? son todos los datos que se tienen en cuenta para realizar el estudio estadístico. No, falta un poquito más de claridad. El conjunto de todos los posibles resultados. Exacto, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Desde el principio yo sabía que son 36. ¿Por qué? Porque cada dado tiene. Pues cuando se tira los dos dados, se forma una posibilidad de cada número. Ok, ¿y cuántos números son en cada dado? 6. ¿Y entonces qué haces para determinarlo? 6. 6 a la 2. A la Claro, 6 2. por 6, 6 a la 2. Eso se llama principio de multiplicación. Es decir, desde el principio yo ya sabía que eran 36 dados, ¿cierto? ¿Hubiera podido utilizar principio de multiplicación? Sí, claro que sí. O utilizo simplemente el conteo, los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 36, ¿cierto? Ese es el número de elementos del espacio muestral. Ahora, si yo quiero calcular el número de elementos del evento, tengo que pensar en cuál es el evento. ¿Cuál es el evento en este caso? Los números pares. Que caigan pares, ¿de acuerdo? ¿Cuáles de ellos son pares? 2, 4 y 6. Ojo, pero que la suma sea par. Discúlpame, 2. que la suma sea par. La Son 2. probabilidad de que la suma sea par. ¿Cierto? Oye, ese es el símbolo sigma más feo que yo he dicho en la historia. La probabilidad de que la suma sea par. También el 2, el 4 y el 6. No, que la suma sea par. Que la suma sea Ah, par. 4, Que la 6, suma de los 8. dos dados sea par.
8, 10 y 2, ¿sí? No, Como que no, no. ¿Cuál es la suma? Sí, pero, ok. ¿Cuál es el número de elementos de ese evento entonces? a la mitad. Exacto, o sea, 18. Fíjense que aquí, gracias Amo, fíjense que aquí la técnica de conteo fue innecesaria porque el conteo es muy sencillo de hacer en la mente. En ese orden de ideas, la probabilidad de que la suma sea par es 18 de 36, es decir, un medio, es decir, 0,5, es decir, el 50%. ¿Sí o no? Sencillo, se entiende. Es lo que hemos hecho durante todo el año pasado y durante todo este año en estadística. Ahora, vámonos con unos conceptos más interesantes. Esto que voy a escribir también lo habíamos hablado el año anterior. Vamos a hablar un poquito de eh, la probabilidad de la unión de eventos. Vamos a hablar un poquito de la probabilidad de la unión de eventos. De la probabilidad de la unión de eventos. Vamos a decir que este es el punto número uno. Voy a decirlo primero teóricamente y después vamos a hacer un ejemplo. Teóricamente, la probabilidad de que se dé un evento A unido a un evento B es igual a la probabilidad de que se dé un evento A más la probabilidad de que se dé el evento B menos la probabilidad de que se dé la intersección. Probabilidad de que se dé el evento A más probabilidad de que se dé el evento B menos la probabilidad de que se dé la intersección. Eso aparentemente no tiene, pues es muy complicado, ¿cierto? Pero con un ejemplo vamos a poder verlo con mayor claridad. También en el taller hay un punto así. Exacto, si hay un punto así, entonces precisamente esa es la razón por la cual estoy tratando de hacerlo. Voy a inventarme un ejemplo en este momento. Ejemplo, voy a escribirlo textualmente. Vamos a hacer lo mismo que con los dados. O sea, vamos a seguir trabajando con dados. ¿Cuál es Profe, la está vivo. probabilidad? Cami, en el taller hay unos ejemplos así. Ok, entonces, ahorita revisamos cuáles son y miramos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, cierto? De que se dé un evento cualquiera, lo voy a llamar un evento E. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número, par o primo? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par o primo? ¿De acuerdo? Par o primo. Bueno, esta tilde es para cuando se confunde con el cero. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando lance un dado caiga un número par o primo? Estoy lanzando un solo dado, no estoy lanzando dos. Un solo dado. Ok, vamos entonces. Lo primero es definir cuáles son los eventos. Vamos a llamar al evento A que caiga un número par. ¿Cierto? Que yo lance un solo dadito y que caiga un número par. Evento A, que al lanzar el objeto caiga, el dado caiga un número par. Y el evento B, que caiga un número primo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular primero que todo cuál es la probabilidad de que caiga un número par. Entonces, por definición, la probabilidad es el número de elementos del evento A sobre el número de elementos del espacio muestral. Reitero, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados en un experimento aleatorio. Pregunta, ¿cuántos números pares hay en un dado? 3. Tres, ¿cierto? El dado tiene seis caras, están el 2, el 4 y el 6. El número de elementos, el número de caras pares es 3. Ahora,
¿Cuál es el número de elementos del espacio muestral? El espacio muestral o el experimento aleatorio en este caso es tirar un dado. ¿Cuál es el número total de posibilidades para este caso? 6. 6, evidentemente, ¿cierto? Si alguien no está entendiendo, me lo hace saber, por favor. Y esto nos da uno de 2, un medio, claramente. Ok, uno de 2. Esa es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga par. Vamos a Camilo, ver ahora cuál es la probabilidad de que Camilo, al lanzar un dado caiga un número primo. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que caiga un número primo al lanzar un dadito es el número de elementos del evento sobre el número de elementos del espacio muestral. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuántos números primos hay en un dado? profe, Camilo, Dímelo. 3, 7, 5. yo quedé con una duda en lo del paro y primo arriba. Sí, te escucho. No sé si me perdí algo, pero para ver si lo podía repetir. ¿En qué parte? Arriba, donde está lo del 3/6. No hay ningún problema. Fíjate, empiezo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, solo un dado, el número caiga par o primo? Par o primo. Entonces lo primero que determino son los eventos. Evento número 1 que caiga par. Evento número 2 que lo voy a llamar B, que caiga un número primo. Vamos a calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos. ¿Para qué carajos? Para hacer esto. Para utilizar esta fórmula que te permite calcular precisamente la probabilidad de la unión de eventos. Cuando yo utilizo la letra O, que es una disyunción, ustedes ya hicieron la tabla de verdad de la disyunción en matemáticas, cuando utilizo la letra O, esto está relacionado con la unión de eventos, con la unión. Por ejemplo, yo les digo, voy a ponerle un punto 1 a todos los estudiantes de décimo U del grado o del grado 11, de décimo u 11, de décimo o del grado 11. ¿Qué estoy haciendo? Uniéndolos todos y poniéndoles un punto 1 a todos, por ejemplo. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de que caiga par. Entonces lanzo un dadito, ¿cierto? El dado tiene 6 caras y en cada cara hay un número, obviamente hay 6 números, ¿cierto? Ahora, la probabilidad de que caiga par, por definición, es el número de elementos del evento, que en este caso es que caiga par, sobre el número de elementos del espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Sebas, te pregunto, ¿cuántos números pares hay en un dado? 3, profe. 3, claro, 2, 4 y 6, ¿sí o no? ¿Y cuál es el número total de posibilidades de que caiga un dado? 6. Entonces 3 de 6 da 1 de 2. Estamos haciendo exactamente lo mismo para el segundo dado, perdón, para el segundo evento, es un solo dado. Para el segundo evento, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo lance un dado caiga un número primo? Para ello debo calcular el número de elementos del evento sobre el número de elementos del espacio muestral. En este caso el evento es que caiga primo. Ahora va la pregunta, ¿cuántos números primos hay en un dado? 3. 3. Enuméramelos, por favor, Eli. 2, 3 y 5. 2, 3 y 5, ¿cierto? Entonces, hay 3 números primos en un dado. Recordemos que por definición, los números primos son aquellos números que tienen solo dos divisores, el mismo y la unidad. En ese orden de ideas, el 1 no es un número primo, porque el 1 no tiene dos divisores, el 1 tiene un solo divisor. Mientras que el 2 tiene máximo dos divisores, el 1 y el 2, el 3 tiene dos divisores, el 1 y el 3, y el 5 tiene dos divisores, el 1 y el 5. De otro lado, el 4 tiene tres divisores, el 1, el 2 y el 4. El 6 tiene el 1, el 2 y el 3 y el 6. Entonces, en este caso, tenemos que el número de elementos del evento es 3, porque hay 3 números primos en un dado, y el espacio muestral es el mismo, 3 de 6. Eso significa que esto nos da una probabilidad de un medio. Entonces ya tenemos la primera parte. La probabilidad de que se dé
que al lanzar un dado sea par o, la unión se lee como o, como una disyunción, o primo es igual a la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea primo menos, ojo con esto que es importante, no lo hemos calculado, la probabilidad de que sea par y primo. Par y primo, es decir, que cumpla con las dos condiciones de manera simultánea. Eso es lo que hay que calcular en este momento. Probabilidad de que A intersección B. Entonces, así como la O está asociado a la unión de conjuntos y la unión de conjuntos implica meter todos los conjuntos en una misma bolsa, la disyunción, perdón, la intersección se asocia con la conjunción y, con la y. Bueno, también se puede leer de esta manera, con la y, que son los elementos en común. Entonces, nuevamente, la probabilidad de que un número de que uno de los números del dado sea par y primo es el número de elementos del evento sobre el número de elementos del espacio muestral. Ok, aquí es donde nos preguntamos. Ya sabemos que el espacio muestral tiene 6 elementos. Aquí es donde nos preguntamos, ¿cuántos números pares y primos tiene un dado? Pares y Uno. primos. ¿Qué número es par y primo? 2. El 2 es el único número par y también primo. Por lo tanto, sería 1 de 6. Muy bien, ya tenemos entonces todo nuestro aparato matemático para determinar cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par o primo. Según esta definición, la probabilidad de que caiga par o primo es la probabilidad de que caiga par, que es un medio, más la probabilidad de que caiga primo, que es un medio, menos la probabilidad de que caiga par y primo, que es un sexto. ¿Cuánto me da eso, por favor? Cambio una pregunta. Dímelo. Esa fórmula de probabilidad de A intersección B, ¿sí está bien? Esta. No, la de B, pues la probabilidad de A intersección B. Esta de acá. Camila, da 5 sextos. Ya voy, Samu, gracias. ¿Por qué lo dices, David? Pues por lo que usted cuando dijo pues lo que iba arriba, dijo que era 2. Y pues 2 es el que está en los dos conjuntos, no el que está, no el que no está en ninguno. Ya te entendí. No, claro. Mira, cuando yo decía esto es que qué elementos, o primero, cuántos elementos son pares y primos. El único elemento que es par y primo es el 2. Por lo tanto, el número de elementos pares y primos es 1. Porque hay un solo elemento que es par y primo. ¿Sí me hago entender? Sí, Cami, gracias. Ok, con gusto. Esto me da entonces, según el señor Samuel, 5 sextos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Claro, 1 menos un sexto da 5 sextos. ¿Que esa probabilidad es grande o pequeña? Grande. Es muy grande. ¿A qué porcentaje equivale eso más o menos? Como 83. ¿80 y qué? 3. 83% aproximadamente. Ok, entonces es una probabilidad bastante alta. O sea, si usted está jugando dados pues yo no sé si alguien juega dados todavía en esta época de la vida, pero si usted está apostándole a ciertos eventos, apuéstele a que el número caiga par o primo. Es muy alta la probabilidad. De cada 6 lanzamientos, perdón, 5 cumplen la condición de ser par o primo. O sea, hay una sola probabilidad de 6 de que no sea ni par o primo, ¿cierto? Ni par ni primo. Cami, Una ¿vamos a inquietud. apostar la casa o qué? ¿Cómo? ¿Vamos a apostar la casa jugando dados o qué? No, yo no tengo casa, viejo, yo pago alquiler. Ah, Ok, probabilidad de la unión es esta. Camilo, Señor,
Tengo una pregunta ¿por qué uno tiene que restar la intersección a la probabilidad de A y la probabilidad de B? Pues porque Porque, eso tiene... porque hay elementos repetidos, Ever. Hay elementos que están repetidos. Es decir, si yo calculo la probabilidad de que caiga par, ahí está el 2, ¿sí o no? Dentro de ese conteo. ¿O no? Ajá, Si sí, yo sí, calculo la probabilidad de que caiga primo, ahí también está el 2, ¿sí o no? sí. Entonces estoy contando en dos ocasiones al mismo elemento. Por eso hay que restarle la probabilidad de que caiga el elemento repetido. Tiene que ver con eso. Ahora, la Ok. demostración de esto es sencilla, pero creo que no nos compete por ahora. Profe, Dígamelo. pregunta. Sí, Cuando es la U es O y cuando es la N es I. exacto. Cuando es la U se llama unión y se le asocia el conectivo lógico O, también conocido como disyunción. Y cuando es la I, cuando es la intersección, perdón, se le asocia la I, que es el conectivo lógico llamado conjunción. Disyunción la O, conjunción la I. ¿Listo? Ok, Gracias. vámonos. Bueno, no voy a borrar esta ecuación porque la voy a necesitar. Esto es la probabilidad en general de la unión de eventos. Sin embargo, en algunas ocasiones hay eventos que no tienen elementos en común. Hay eventos que no tienen elementos en común. Eso puede pasar. Ya les voy a mostrar un ejemplo de ello. Hay eventos que no tienen elementos en común. Esos eventos que no tienen elementos en común se llaman eventos mutuamente excluyentes. Probabilidad de eventos excluyentes, también los llaman exclusivos en algunos libros. Probabilidad de eventos excluyentes. ¿Cómo así que excluyentes? Que cuando se cumple uno, el otro no puede darse simultáneamente y viceversa. Les voy a dar un ejemplo. Sigamos con los dados. Y enseguida le digo qué ecuación se debe utilizar. O mentiras, hagámoslo de una vez. Si los eventos son excluyentes, es decir, si el hecho de que salga uno excluye la probabilidad de que salga el otro, entonces la probabilidad de la unión será probabilidad de A más probabilidad de B. Y ya, no tengo que restar la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Teóricamente es más complejo que si lo ejemplificamos. Entonces miremos un ejemplo. Sigamos con los dados. Sigamos con los dados. Suponga que lanzamos dos dados. Suponga que lanzamos dos dados. ¿Sí o qué? Y queremos saber cuál es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan un 7 o un 9? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 7 o un 9? Cuando yo lanzo los dos dados y los sumo, obviamente. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 7 o un 9? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir cada uno de los eventos, ¿de acuerdo? Voy a borrar acá, voy a dejar este acá. Vamos a calcular entonces cuál es la probabilidad de que caiga un 7 o un 9. Muy bien, entonces lo primero es definir los eventos. El evento A corresponde a que cuando lance los dados me caiga un 7. Y el evento B es que cuando lance los dados caiga un 9. Esos son los eventos. Ok, calculemos primero que todo la probabilidad de que se dé el evento A. Por definición de probabilidad, la probabilidad de un evento A es el número de elementos del evento dividido el número de elementos del espacio muestral. Exactamente igual. La probabilidad laplaciana, la probabilidad de Laplace. Entonces volvemos. Ya sabemos cuál es el espacio muestral, ¿cierto? Yo lanzo dos dados diferentes.
el número total de posibilidades de posibles resultados en el experimento aleatorio es 36. Eso es claro, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿de cuántas maneras posibles pueden caer los dados para que su suma se den 7? Profe, espere, ¿cuál es la pregunta otra vez? El ejemplo. Ok, vuelvo, no hay problema. El ejemplo dice, tengo dos dados diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dos dados que yo tire caiga 7 o 9? 6. Ok, entonces vámonos acá. Exacto. ¿Cuál es el número total de combinaciones que me entregan el número 7? Son 6, ¿cierto? Si usted quiere las contamos. Es muy fácil. 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Si ustedes tienen el cuadrito ese de los dados, con esto basta. Son 6 maneras de llegar al número 7. Ok, 6 de 36, por lo tanto la probabilidad, si simplifico, la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un 7 es 1 de 6, un sexto. Ok, eso es como un 16.6%, ¿cierto? Ok, es el más probable de todos. Que caiga cualquier otro número es menos probable. O sea, cuando usted está tirando dados, por favor apuéstele a que va a caer un 7 porque es lo más probable. Ahora, ¿eso le asegura la victoria? No, pero sí es más probable. Ok, vamos a calcular ahora la probabilidad del evento B. ¿Cuál es el evento B? El evento B es que la suma sea 9, es decir, número de elementos del evento B sobre número de elementos del espacio muestral. Sabemos que el número de elementos del espacio muestral sigue siendo 36. Ahora pregunta, ¿cuántas posibles combinaciones de los dados dan como resultado 9? 4. 4 posibilidades, 4 opciones, ¿cierto? Y si esto lo simplifico da 1 de 9, ¿cierto? Cuarta de 4, 1, cuarta de 36, 9. Si quiere les muestro las combinaciones. Para que dé 9 me puede dar 4 y 5, 5 y 4, 6 y 3 y 3 y 6. Esas son las 4 posibilidades para que la suma de los dos dados me den 9. Ok, 1 de 9. Ahora, si tratáramos de utilizar la ecuación inicial, que es la probabilidad en general de la unión, yo podría preguntarme, bueno, no es necesario hacerlo, pero les voy a demostrar por qué este término no aparece acá. O sea, ¿por qué no le resto la intersección? La razón es porque no hay elementos repetidos en los eventos. Entonces, la probabilidad de A intersección B, ¿cierto? Es el número de elementos de la intersección sobre el número de elementos del espacio muestral. Les voy a demostrar por qué este término no aparece acá cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Ok, entonces, sabemos que el número de elementos del espacio muestral sigue siendo 36. Ahora preguntémonos por este. Número de elementos de la intersección. Recuerden que la intersección se lee como I. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo lance dos dados caiga un 7 y un 9? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos? 0. 0. Es imposible que cuando yo lance dos dados caiga 7 y a la vez caiga 9. Es imposible. No puede caer simultáneamente 7 y 9. Por eso es 0 de 36. Esa es la razón por la cual esa probabilidad es 0. Recuerden que cuando la probabilidad de un evento es 0, decimos que el evento es Imposible. imposible, un evento imposible. Y cuando la probabilidad es 1, el evento es seguro, se llama seguro. Ok, es por esta razón que cuando los eventos son mutuamente excluyentes, no hay necesidad de poner este término, porque ese término va a ser 0. El hecho de que sean excluyentes implica que si cae uno de los dos
Si uno de los dos eventos se da, el otro evento no se puede dar, ¿cierto? Son mutuamente excluyentes. En ese orden de ideas podemos calcular la probabilidad de que al lanzar un dado caiga 7 o 9. Va a ser básicamente un sexto más un noveno. Un sexto más un noveno. ¿Y cuánto nos da esa suma? Alguien que me colabore con la suma. Da 3/18. 3/18. No, 5. 5. 5 18avos. Ah, Ok. bueno. Este Samuel me iba a hacer equivocaron. 5 Ah, 18avos. ahora Esa mira, es la Cami. probabilidad de que caiga, de que Que no cuando yo multiplique lance el dos exponente de dados, dos. caiga un número igual a 7 o igual a 9. ¿Soy claro hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud, duda? Es importante que lo exterioricen, muchachos. Cami, eso es el 28%. Eso corresponde, gracias Sofía, corresponde aproximadamente al 28%. Muy bueno ese resultado. Al 28%. Ok. O sea que sube la probabilidad. Recuerden que la probabilidad de que caiga el evento A es un sexto y la probabilidad de que caiga el evento B es un noveno. Pues como estoy sumando las probabilidades, va a ser una probabilidad más alta. Es la suma de esas dos probabilidades. ¿Alguna inquietud? Les voy a poner un pequeño ejercicio para que traten de hacerlo durante la clase. Por favor. Cortico. Voy a borrar a este lado. Voy a borrar aquí donde dice el ejemplo. Listo. Para no borrarle la otra información. Ustedes tienen que determinar si los eventos son o no mutuamente excluyentes. Eso es muy importante, porque si no son mutuamente excluyentes, utilizas esta expresión. Y si sí son mutuamente excluyentes, entonces utilizas esta. Repito, ¿cómo sé si dos eventos son mutuamente excluyentes? Pues muy fácil. Si al ocurrir uno, el otro necesariamente no puede ocurrir, como en el caso de 7 o 9, entonces son mutuamente excluyentes. Pero si lo uno no limita a lo otro, si hay elementos en común, como en el primer ejemplo, en donde el 2 era un número par, pero también era un número primo, entonces hay que hacerlo con la primera expresión. Va el ejemplo. Intenten hacerlo por favor en este instante, como trabajo de clase. Ejemplo. Voy a esquematizarlo. Tengo 13 cartas. Tengo 13 cartas de una baraja. ¿Listo? Perdón, excúseme. Saco 13 cartas. Vamos a plantearlo bien. Voy a escribirlo textualmente más bien para que no haya lío. Saco 13 cartas de una baraja. ¿Cierto? Saco 13 cartas de una baraja. Recuerden que el total de cartas de una baraja es 52. Enseguida les pongo por si no recuerdan cómo son las cartas de una baraja. ¿Listo? Saco 13 cartas de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos sean de corazones? Profe, esa es la misma, el mismo tipo de probabilidad, o sea, excluyente. No, aquí yo no le estoy diciendo cuál es. Ustedes tienen que saber de qué se Ah, trata. ok, perdón. Ok, sí, no, aquí no, perdón, ¿por qué no? Vale la pregunta. Sí, aquí yo no le estoy diciendo cuál es, ¿cierto? Ya ustedes tienen que analizarlo. Voy a borrar aquí y le voy a recordar cuáles son las cartas, los palos, los colores, en fin. James Junior no.
Es la unión, aparentemente, sí. Inténtelo, por Cami, favor. ese es parecido a uno que usted nos colocó el año pasado en un examen, ¿no? Es similar. Que López lo sacó mal y se lo tiró. Y después lo insultó. Me lo tiró en la cara y me insultó. Y ahí fue donde hizo fraude, ¿o no? Mentira, No, yo no, qué no, les ese voy a fue hablar a ustedes de fraude, hombre. No. Ah, ¿por qué usted hace? No sé. Entonces, muchachos, les voy a recordar cuáles son las posibilidades de una baraja. Recuerden que estos son picas. Las picas van as, 2, 3, etcétera. J, Q, K. Las picas van. Bueno, aquí me fui hacia el cielo. J, Q y K. Ok. En el trébol también es as, 2, 3, J, Q, K. Ahora vienen las cartas rojas. Los corazones. Y los diamantes. Nuevamente, los corazones van A, 2, 3, J, Q, K. Y los diamantes A, 2, 3, J, Q, K. Listo. Ese es el panorama. Entonces, repito, saco 13 cartas de una baraja de 52. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos saque 2 corazones? Inténtenlo, por favor. Ráyelo. Y ahorita lo ponemos en común. Inténtelo, ya vengo. Hágalo con seriedad para que sea algo así como un trabajito de clase suave. ¿Listo? Hágale, pues. Les entrego un pequeño hint, una pequeña ayuda. La palabra clave acá es al menos. El término clave aquí es al menos. ¿Qué significa al menos? Mínimo. Como mínimo, sí, ok. Esa es la palabra clave para solucionar el problema. Como mínimo 2 corazones. Como mínimo 2 corazones. Cami, entonces uno tomaría como espacio muestrar la mitad de la baraja. No, ¿por qué? Un cuarto de la baraja. Un cuarto, que son solamente las rojas. No, los corazones. Ah, la verga. Ah, va. O que plantear inicialmente el problema es fácil. Ya cuando hacemos la técnica de conteo hay que tener cuidado, listo. Pero Profe, dígamelo. A sería la probabilidad de sacar mínimo 2 y B sería la probabilidad de sacar 13. Ojo muchachos, aquí estoy, No. le voy a dar otro hint. El evento 1 que cumple con la condición es sacar 2 corazones, ¿cierto? El evento 2 es sacar 3 corazones. Si saco 3 corazones estoy cumpliendo con la condición.
Sí. Si el evento 3 es sacar 4 corazones, estoy cumpliendo Profe, con la pero condición. lo que yo dije está bien, sacar 13 corazones. Aunque es casi Pero hay que imposible. contarlos todos. Hay que contarlos todos. Obvio, pero es, pues, o sea, es casi imposible, pero de que se puede, se puede. No, imposible no es. 13, bueno, los 13, o sea, si yo Aquí saco lo 13 tengo para cartas que que me todas sean ayudes. corazones. O No, sea, no, HTI me crece, es no. muy improbable, pero que es posible, es posible. Pues cambia la probabilidad más baja. Sí, claro, es muy baja, pero sí se puede. A mí lo Bueno, que más me interesa aquí de repente no es ni siquiera que lleguen al resultado final, sino que por lo menos lo dejen planteado en términos de los conceptos que estamos viendo hoy. Ya después Cami, pero es que, de ahí en adelante son técnicas de conteo, pero por lo pronto déjenlo expresado en términos de lo que estamos haciendo hoy. Es decir, Cami, de la probabilidad general o de la probabilidad mutuamente excluyente. Cami, pero es que lo que yo pongo en duda es el espacio muestral. Acuérdese que el año pasado que usted nos puso un punto similar, solamente se tenía en cuenta una parte de las cartas, no toda la Ajá, baraja. no toda la baraja. Sí, porque sacaste 13 cartas, perfecto, pero por ahora lo que me interesa es que lo dejen planteado en términos de las expresiones uno y 2 que están allí en el tablero. A ver, ¿cuál de esas es la que me sirve? Cami, entonces, ¿el espacio muestral es pues un cuarto de la baraja o toda la baraja entera? Tú sacas 13 cartas, pero no sabes qué 13 cartas vas a sacar. Entonces se cuenta es la baraja entera, O ¿no? sea, Sí, para de hacer. cuántas maneras puedes elegir 13 cartas de una baraja de 52. Bueno, Esa es la pregunta clave. Profe, ¿qué número es más grande? O sea, ¿qué número está más, o sea, sí, ¿qué número es más grande? ¿1/26 o 1/13? Hmm, ¿Qué número es más grande? Uno sobre 13. hmm, qué raro. Entonces es más probable sacar 4 corazones seguidos que dos. Qué terror. No. Según los cálculos, sí. Por lo menos dejémoslo planteado. Es más Planteado. probable que usted saca menos cartas. No, si usted saca 52 cartas, para que le salgan 2 corazones, tiene una probabilidad de 1/26. Y si saca 4 corazones, es 4/52. Qué cara. Papi, es lo mismo, es el mismo número. 2/52 y 4/52 no es el mismo Dijiste 2 número. sobre 26. Perdón. Qué verga. No, 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 es lo que acaba de decir. Ah, ya. Cami, ¿cómo te parece lo que se me presentó? No he podido activar el micrófono de la videollamada. Mira lo que me sale. Y me he metido por todas partes y de todo y no hemos podido. Esos pelados porque tenían algo pues para hacer, un tallercito, ver unos videos y nada. Y el tiempo estimado eso. Camilo, necesito un cruce. Mándame ese último video que vos me montaste. Yo no me acuerdo dónde es que lo tengo. Por acá, hermano, porque tengo problemas del sonido. El sonido se me dañó, huevón, y yo escucho a ellos, pero yo no me escucho. Cami, ¿cómo te parece lo que se me presentó? Tengo un problema, hermano, que no he podido activar el micrófono para en la. Cami, ¿cómo te parece lo que se me presentó? No he podido activar el micrófono de la videollamada. Mira lo que me sale. Y me he metido por todas partes y de todo y no hemos podido. Esos pelados porque tenían algo pues para hacer, un tallercito, ver unos videos y nada. Y el tiempo estimado es eso para una hora, pero no he podido solucionarlo. Llevo desde que comencé, hermano, en nada.
Camilo. Camilo. Oigan, ¿quién ya lo hizo? Alguien le dio 21%. Muchachos, les voy a mostrar entonces el planteamiento inicial del problema y el valor numérico ya lo obtienen ustedes, listo. Y lo intentan. De todas maneras, un problema de estos es más complejo de lo que podría caer en un examen. Entonces no se preocupen. Pero por lo menos que se ilustre básicamente cuáles son los conceptos relacionados precisamente con esa unión de eventos. Camilo, una pregunta. Da 21%. No. ¿Aló? No, bueno. No, nada, 21%, el total no. Pero sí les voy a mostrar básicamente cuál es el planteamiento inicial y ustedes tratan de hacerlo. Inténtenlo. Reitero, un problema de este estilo no caería en un examen, yo no sería tan malvado, yo sí soy malo, pero no a esos, Profe, pregunta. A esos niveles cósmicos, cuéntame. Profe, da 3 sobre 26. No, señor. A ver, déjame ver cuánto da la división 3 sobre 26. No. ¿Sabe cuánto da eso? 0.11. El total es el 11,5%. Pero bueno, lo importante es que comprendamos el concepto. Supongan entonces que la probabilidad del evento E es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la probabilidad del evento E? ¿Cuál es nuestro evento E? Que salgan al menos 2 corazones. ¿Sí o qué? Que salgan al menos, como mínimo, 2 corazones. Ok. Eso significa que si salen 2 corazones, cumplo. Si salen 3 corazones, cumplo. Si salen 4 corazones, cumplo. Si salen 5 corazones, cumplo. Y así sucesivamente hasta 13. Por lo tanto, según la probabilidad de eventos, eso va a ser la probabilidad de que salgan 2 corazones más la probabilidad de que salgan 3 corazones más la probabilidad de que salgan 4 corazones más la probabilidad de que salgan 13 corazones. Obviamente a medida que voy aumentando el número de corazones que salen, la probabilidad se hace cada vez más pequeña, pero es la suma de todo eso, ¿de acuerdo? Probabilidad de que salgan 2 más que salgan 3 más que salgan 4 y así sucesivamente. Esos eventos son mutuamente excluyentes. Me explico por qué. Porque si salen 3 corazones, ya no salieron 2. O sea, ya salieron 3. Si salen 4 corazones, ya no salieron 3. Si salen 5, ya no salieron 4. Básicamente es eso. Pero un ejemplo un poquito más cercano a lo que yo podría preguntarles en un examen es este que voy a ponerles a continuación y que quiero que ustedes trabajen. Este que voy a Camilo. poner si es tipo examen. Señor. Camilo, Señor. una pregunta, ¿me podría recordar la definición de eventos mutuamente excluyentes? No hay ningún problema. Dos eventos son mutuamente excluyentes si cuando sucede el otro, cuando sucede uno, el otro no puede suceder. Ejemplo, que yo tire unos dados, 2 dados y que la suma me dé 9. ¿Es posible que la suma dé 7? Sí. No. Espera, otra vez. Yo lanzo 2 dados. Ajá. Y cae 9. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 7? ¿De que caiga 7 o sume 7? Ninguna, porque ya cayó 9. ¿Sí me entiendes? Sí. El hecho de que caiga 9 implica que no va a caer 7, ni por el berraco. Ok, ahora sí va un ejemplo más tipo quiz y más tipo sustentación. Este era mucho más complicado, pero quería que llegaran como mínimo acá. Si quieren adelantarse y pensar un poquito más en este problema, adelante. Pero me interesa más este por ahora. Ejemplo,
Ojo que este sí está muy, muy interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que... Profe, terminamos a las y 40, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto. De que al sacar una carta de una baraja bajo estas condiciones, salga J o trébol. Este sí es tipo quiz. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja salga J o trébol? Aquí sí deben obtener un valor numérico. Inténtenlo, por favor. Igual ahorita lo resolvemos. J o trébol. Utilicen las expresiones que hemos venido utilizando durante la clase. Si tienen dudas, aquí estoy, muchachos. Profe, eso es cierto que es de unión, eso no es Sí, excluyente. total, es unión porque aquí dice O. Bien. Es muy fácil, este problema no es difícil, es sencillo. Pero tienen que pensar en si son o no mutuamente excluyentes. Eso es lo que tienen que revisar. Si son o no mutuamente excluyentes. Profe, pues sí, porque una contiene a la otra, no. Entonces son mutuamente excluyentes, ¿o no? Pues no sé, pero solo sé que es esa que tiene el diagrama de Venn. No, No, no son mutuamente excluyentes. Si sale una carta J, no puede ser trébol, o sí puede ser trébol. Claro. Claro. O sea que una Sí, carta, sí, esa sí. carta puede ser una J de trébol, por ejemplo. Entonces no son mutuamente excluyentes. Profe, pregunta. Dígame. No, 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 olvídelo, olvídelo. Chicos, la cantaleta del día. Yo sé que, yo sé que es muy atractivo en esta hora pues conectarse e irse a dormir o conectarse y hacer una tarea de otra materia o conectarse y ponerse a hacer otra cosa como para por lo menos estar ahí. Pero yo no se lo sugiero, muchachos, porque en esta metodología se requiere mucha autodisciplina. Entonces es muy importante que estén acá. Ahora, si usted tiene la capacidad de hacer eso y ver después el video, pero inténtelo, pero de pronto les pasa lo que me pasó a mí en la universidad. Yo, en mi época había grabadoras de periodista con cassette y a punta de pilas uno grababa las clases. Entonces grabé todas las clases de geometría, todas las de cálculo, todas las de química inorgánica, todas. Adivinen cuántos de esos cassettes escuché. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque no queda tiempo, hermano. O sea, después llega uno y a la casa con el cassette y tiene que estudiar para otra materia. Eso es muy complicado. Entonces, listo, les quedan los videos y yo se los monto, pero es muy Profe, importante que estén aquí bien concentraditos. profe, Dímelo. en la de P, en la probabilidad ANB,
Se tiene que tener en cuenta las dos, o sea que sería solo una de 52. Sí, es solo uno. Ah, bueno. En la intersección. Camín. Sí, en la intersección hay Sí, una sí, sí, sola, sí. claro, hay una sola J de trébol. Dímelo, dímelo. ¿Quién me iba a hablar, David? El amarrado. A mí, porque sería solo una. ¿Cuántas Profe, Jotas de trébol hay? Hay dos. De trébol. En una baraja de cartas, sí. Sí, no, Obvio, sí. obvio Julio, no. estamos hablando de 52 cartas, Cami, no de digo, 104 cartas. Palacio ya Entonces terminó. sería una Ay, pero carta déjame por- escuchar. Todavía no, calma. Venga, déjeme hablar y escuchar mis propios Sí, pensamientos. Juli, mira dime. lo que te estoy señalando en pantalla. Trébol. Ya, ya. Hay una sola J de trébol, no hay más, ¿cierto? Bueno, bueno. Okidoki. Hoy Palacio ya terminó. Que no, que no. Ah, perdón, no. Mister, ¿cuánto le dio eso? 31%. Melo. Eso le dio también a David. Y claro, Sí, por eso dijo Melo, Ok. Les voy a mostrar entonces cómo se hace. De pronto si no lo han terminado. Es muy sencillo, muchachos. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja salga J o trébol? En ese orden de ideas yo digo, hey, ¿será o no mutuamente excluyente? Entonces tengo que preguntarme, ¿existirá la posibilidad de que haya una J y que a la vez sea trébol? La respuesta es claro que sí. Hay Jotas de trébol, obviamente. Es decir, hay cartas que tienen las dos características simultáneamente, por lo tanto la intersección no da cero. En ese caso decimos que la probabilidad de que salga J o trébol, voy a poner el trébol con T para no hacer ese dibujo, J o trébol, ¿cierto? Voy a poner aquí la unión, J o trébol es igual a la probabilidad de que salga J más la probabilidad de que salga trébol menos la probabilidad de que salga J y trébol. Probabilidad de que salga J más probabilidad de que salga trébol menos la probabilidad de que salga J y trébol. Este problema sí es más sencillo y es más tipo evaluación, quiz. Es mucho más tipo quiz. El anterior no, el anterior es muy pesado. Probabilidad de que salga J. ¿Cuántas Jotas hay en la baraja? 4. 4 Jotas. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas cartas hay en total? 52. ¿Sí o no? 13 por 4, 52. Más probabilidad de que salga trébol. ¿Cuántos tréboles hay? 13. 13 de 52. Menos la probabilidad de que salga J y trébol. J y a la vez trébol. ¿Cuántos Jotas de trébol hay? Una. Una, o sea, 1 de 52. Eso significa que la probabilidad va a ser 4 más 13, 17, menos 1, 16 sobre 52. ¿De acuerdo? Si yo simplifico eso, digo que la mitad de 56 es 8 sobre 26 y digo que la mitad de eso es 4 de 13. 4 de 13 es la probabilidad. Eso da un 30 y punta por ciento, ¿cierto? 4 dividido 13 da 31. 30,8 o 31%, lo voy a redondear, no importa. 31% lo voy a redondear. Aproximadamente 31%, ¿cierto? Eso es, muchachos, básicamente. Esa es la probabilidad de eventos, de unión de eventos o de unión de eventos mutuamente excluyentes, básicamente. Ok, para finalizar la clase, voy a hablarles ahora sí un poquito de la probabilidad de la que hablábamos ayer. Bueno, ayer no, durante esta semana, la probabilidad de eventos con condición, ¿cierto? La probabilidad condicional. Voy a borrar todo el tablero.
la probabilidad condicional. Vamos a hacer ejemplos más sencillos que ese que hicimos ayer, que estaba como, que era mucho más fácil por el método de Juanche. Vamos a hablar entonces de la probabilidad condicional. Entonces vamos a hablar de 3. Probabilidad. Profe, pero es que ya se está acabando la clase. ¿Qué tal si vemos lo de física que nos dijiste ayer? Yo ya monté el video. Yo les mandé al correo electrónico la solución de ese problema. Ya está montado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Ya llegó a su correo electrónico? Sí, Camila llegó. Ahí está, ahí están. Hice 2 videos de la manera más desprolija que se me pudo haber ocurrido, porque fue sobre la hora, porque Teo me preguntó y me acordé, entonces lo hice mientras me servían la comida. No, mentira, servían no, ¿para qué voy a decir mentiras? No, terminemos con esto. Ese video está muy claro, realmente no es complicado. Finalmente vamos a hablar de probabilidad condicional y habíamos dicho ayer que la probabilidad de que se dé un evento A dada la condición del evento B es la probabilidad del evento A intersecado con B dividido la probabilidad de que se dé el evento B solito. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ejemplito que tengo por acá destinado para ello. Regálame un segundito, lo busco. Y ya con eso terminamos la clase de hoy. Ejemplo de probabilidad condicional que lo tengo por aquí. Para esto el diagrama de Venn es muy interesante. Entonces, yo tengo 2 eventos. Los voy a encerrar de esta manera. Suponga que el evento A es este de la izquierda. Suponga que el evento B es este de la derecha. ¿De acuerdo? ¿A qué conjunto corresponde este evento que estoy subrayando en el medio? ¿A qué corresponde? ¿A qué conjunto? A y B. Exacto, a la intersección A intersección B. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad, si yo quiero calcular, y así lo hizo Eli el día de ayer, el otro problema, si yo quiero calcular la probabilidad de que se dé el evento A una vez se dé la condición B, me interesa básicamente lo que se encuentre en dentro de B. No me interesa para nada lo que pase con A, de aquí para afuera. Solamente el evento que esté en la intersección. Solamente me interesa esto. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hablo de la probabilidad de que se dé el evento A una vez se haya dado el evento B, ya estoy dentro de B. Es decir, el evento B se tiene que dar sí o sí. Este pedacito es un subconjunto del evento B. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, con diagrama de Venn. Vamos a hacer un ejemplo muy simple para empezar. Ejemplo. Un ejemplo simple. Suponga que el evento A tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,6. Tiene una probabilidad de 0,6. Suponga que el evento B tiene una probabilidad de 0,4. Y suponga que la probabilidad de A intersección B es de 0,18. 0,18. Listo. Suponga que tenemos esos datos. ¿De dónde salieron? No sé, de cualquier experimento. El evento A tiene esta probabilidad, el evento B tiene esta probabilidad y la intersección tiene esta probabilidad. Les hago una pregunta. ¿Tendría algún sentido que la probabilidad de la intersección sea mayor que la probabilidad de B o que la probabilidad de A?
¿Tendría sentido que fuera mayor? No, ¿Por qué no? porque es solamente A y B, o sea, no es como A completa y B completa, sino solamente los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. Exacto. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a obtener los estudiantes de grado 11 que a su vez tienen 16 años. ¿Cierto? Estudiantes de grado 11 que a su vez tienen 16 años. Es imposible que los estudiantes de grado 11 que tienen 16 años sea un número mayor al total de estudiantes de grado 11. Es algo de ese estilo. Siempre la probabilidad de la intersección debe ser menor o igual, ¿cierto? Menor o igual a la probabilidad de cada uno de los conjuntos. Ok, y supongan que me están diciendo, viejo, primero que todo, calcule la probabilidad de A dado B. Y calcule también la probabilidad de B dado A. La probabilidad de A dado B y la probabilidad de B dado A. Entonces es muy sencillo. Voy a hacer primero este. Por definición, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. En ese caso tenemos que probabilidad de la intersección está aquí, es 0,18, simplemente reemplazar, y la probabilidad de B es 0,4. ¿Cuánto me da, por favor? Puede dármelo en decimal, aquí no hay problema. $0.45. 0,45. Que si usted lo lleva a porcentaje me da 45%, solo multiplicas por 1000. Ahora al revés, la probabilidad de B dado A, ¿cierto? La probabilidad de B dado A. Si fuera así, gráficamente acá lo que realmente me interesaría es de acá para acá, es decir, que este no me interesaría, sino que me interesaría la intersección y el conjunto A. Aquí lo que hago básicamente es cambiar el orden, ¿cierto? Probabilidad de la intersección, o sea, probabilidad de B, intersección A, dividido la probabilidad de A. Fíjense que cambiaron las letras. Sería AB, AB, B. Y aquí sería BA, BA, A. Ese sería el orden. AB, AB, B. BA, BA, A. ¿Cierto? Para que no haya ningún tipo de confusión. Ok, eso significa que la probabilidad de B dado A sería la probabilidad de la intersección, pero ojo que la intersección es conmutativa. Es lo mismo A intersección B que B intersección A, ¿cierto? Es lo mismo decir los estudiantes de grado 11 de 16 años o las personas de 16 años que pertenecen al grado 11. Eso es conmutativo, no importa el orden allí. Eso significa que esto nos da 0,18. Y la probabilidad de que se dé el evento A es de 0,6. ¿Cuánto nos da ese resultado, por favor? 0.3. 0,3. Ese sería un ejemplo simple. Camilo, ¿usted cómo sabe que es 0.18? Porque eso hace parte de la hipótesis, Ever. Me estás diciendo, suponga que la probabilidad de un evento A es 0.6, que la probabilidad de un evento B es 0.4 y que la probabilidad de la intersección es 0.18. Es decir, me está dando de uno de los valores numéricos. Ya, solamente reemplazas, ¿cierto? Y voy a hacer el último en este caso, ya para que descansen. Pero Camilo, la probabilidad de B intersectado A es la misma. Claro, acabo de decir sí, que es conmutativo. Es lo mismo decir los estudiantes de grado 11 que tienen 16 años que los estudiantes de 16 años que pertenecen al grado 11. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque en ese caso son los elementos en común, no importa el orden en el que lo tomes. Vamos a finalizar entonces la clase con este ejemplo que obtuve por acá de un sitio web, como para que nos vamos adentrando de manera más sutil a estos conceptos que pueden llegar a ser muy complicados o muy simples. Entonces tenemos, dice, al 25% de tus amigos
les gusta la fresa. Vamos a cambiarlo por esto, les gusta la fiesta. Como dijo por ahí al principio de año una amiga mía. Les gusta la fiesta y estudiar. Entonces al 25% de tus amigos les gusta la fiesta y también estudiar. Mientras que, pero al 80% les gusta estudiar. Pero al 80% les gusta estudiar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que a uno de tus amigos La metan preso. que les gusta estudiar, A Tamayo del 100%. Me meten con su cucho. uy, eso estuvo muy pesado Papi, y papi, quedó hasta grabado. primero. ¿Cuál es la probabilidad de que a uno de tus amigos que le gusta estudiar, le guste también la fiesta? Sí, ok, les guste también la fiesta. Ok, entonces en este caso particular tenemos lo siguiente. Tenemos que definir lo que conocemos. Entonces a mí me está diciendo, vea, al 25% de tus amigos les gusta la fiesta y estudiar. Es decir, la probabilidad de que a uno de tus amigos les guste la fiesta y, eso significa ahí, muchachos, estudiar es del 25%. La probabilidad de que a uno de tus amigos le guste la fiesta y también estudiar es del 25%. Y también me dice que, pero el 80% les gusta estudiar. Pero al 80% les gusta estudiar. La pregunta que se nos plantea es, ¿cuál es la probabilidad de que a uno de tus amigos que le gusta estudiar, le guste también la fiesta? ¿Cierto? Ok, entonces tenemos la siguiente expresión. Bueno, también podríamos decir algo adicional. ¿A cuántos estudiantes les gusta la fiesta? ¿A qué porcentaje, perdón, les gusta la fiesta? Cami, algo no me cuadra, eso no debería dar 100%. No, la suma de estos dos no tiene por qué dar 100%, porque estos son los que les gusta la fiesta y estudiar. La fiesta y también estudiar. Es decir, que algunos de acá están repetidos. ¿Sí me hago entender? Sí, ya. Ok, ahora, ¿a cuántos les gusta la fiesta? En términos generales, ¿cuánto creen? Al 20%. Tiene que ser al 20%, porque si a los que les gusta estudiar es el 80% y a los que les gusta la fiesta, y el total es entonces el 20%. Hey, profe, pero no entendí el enunciado. Perdón, no. Dime. Yo creo que estamos sintonizados. Es que el enunciado está repetido. No. Porque dice, al 25 de tus amigos les gusta la fiesta de estudiar. ¿Cuál es la probabilidad de que...? Ah, no. Espere. Profe, pero pues sí, la pregunta se responde sola. Sí, Cami, porque usted está diciendo que el 25% le gusta la fiesta y estudiar. ¿Y a cuánto les gusta estudiar y la fiesta? Déjame ver. Pero eso no es como el 100%, entonces sí tiene sentido. No. No, porque es que lo que pregunta lo que está en la pregunta es lo que es la probabilidad de F intersección E. Exacto, eso es. No entendí, pero bueno. Ok,
Regálame un segundito. Ah, sí, puse el 80. Perfecto. Ok. Continuemos entonces. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a uno de tus amigos que le gusta estudiar le guste también la fiesta? Es decir, que lo que tienes que calcular es la probabilidad de que le guste la fiesta sabiendo que también le gusta estudiar. Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, ya sabes que le gusta estudiar. ¿Qué porcentaje de los que les gusta estudiar les gusta también la fiesta? Piensen en esto. Hay algunos que les gusta estudiar, pero que no les gusta la fiesta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le guste la fiesta sabiendo que le gusta estudiar? Con esto terminamos. Entonces es la probabilidad de que se dé la intersección dividido la probabilidad de que le guste estudiar. Entonces, básicamente esto lo que nos va a dar es probabilidad de que le guste estudiar y la fiesta, que es un 25%, o sea, 25 sobre 100, dividido la probabilidad de que le guste estudiar, que es 80 sobre 100, ¿cierto? Yo puedo cancelar el 100 con el 100 y me da 25 de 80. ¿Cuánto nos da eso? Eso da 16 ¿qué? 5/16. Ah, 5/16. Ok. O sea, 0.31. O sea, 0,31. Es decir, aproximadamente el 31% de los estudiantes les gusta de los que les gusta estudiar, les gusta también la fiesta. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Hasta la próxima.